Muy pocas cosas aterran más que el desamparo humano y la incertidumbre de nuestro destino. Hemos demostrado ser increíbles y otras veces somos semejantes a demonios. Por eso hoy te voy a presentar dos creepypastas que reflejan el posible destino de la humanidad. Sin más que decir, comencemos con el video. Hola, seas quien seas, vengas de donde vengas. Me comunico contigo con el que era entonces el idioma mundial. Aunque ya no se pueda hacer nada por todo lo que la especie humana ha vivido, al menos tú podrás saber la verdad de lo que pasó de verdad en el mundo. El punto de inflexión en esta historia, como bien sabrás, fue el momento en el que se registró el primer caso en Rusia, a 150 kilómetros de Moscú. La velocidad con la que fue incrementando la tasa de mortalidad fue exponencial y todas las naciones europeas activaron sus planes de emergencia nacionales. Rusia fue puesta en completa cuarentena y se ordenó la ejecución de cualquier civil que no cumpliera la cuarentena durante 14 días por lo menos. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la inminente catástrofe fracasaron cuando los infectados superaron las barreras de protección bálticas y prácticamente toda Europa del Este. Pronto fueron cayendo todos los gobiernos europeos y la infección logró llegar hasta el continente americano. Seguido de la caída de África, Asia y finalmente Oceanía, el mundo entero había sucumbido ante la infección. Se estima que solo quedaron unas 2 millones de personas en todo el mundo. Pero a pesar de ser tan grande la pérdida humana, por nuestra desdicha naturaleza seguimos cometiendo errores una y otra vez. Sobre todo en África y Medio Oriente, los pueblos seguían aferrados a sus religiones, las cuales habían ocasionado cientos de guerras en antaño. Batallas se seguían suscitando entre el judaísmo y el islam en Medio Oriente. El cristianismo fue la fe forzada que tuvieron que seguir las comunidades menos numerosas si anhelaban seguir con vida en varios puntos de Europa occidental. Y aunque otras religiones fueron relegadas a un segundo plano, seguían siendo razón suficiente para realizar el exterminio de otra comunidad que no tenía esa creencia. Los infectados tan pronto como iban muriendo por inanición, un nuevo régimen se alzaba en esta nueva sociedad que los teístas y politeístas iban expandiendo. Y te preguntarás dónde estaba yo. Pues yo era un peregrino que vivía de saquear y sobrevivir como fuera. Aunque Europa cayó en días, la otra parte del mundo resistió lo suficiente como para saber y poder contarte lo que ya sabes. Lo triste fue ver con mis propios ojos cómo grupos de gente al grito de Alá rajaban el cuello a decenas de personas y grupos de gente al grito de Viva Cristo Rey quemaban a otras tantas. No era de extrañar, pues como ha sido en España durante tantos años, estos son los grupos de personas que más hay y por lo tanto las comunidades más enfrentadas en suelo español. Ahora que ya te he puesto en contexto, es hora de contarte la verdad. Nada de lo que sabes fue real. Yo junto a otro grupo de personas fuimos escogidos como salvadores de la humanidad en una época donde la crisis era a escala mundial y pocas personas vivían en buenas condiciones. La última universidad en pie de Madrid fue la elegida por la casi extinta ONU para realizar pruebas semejantes al MK Ultra que se llevaron a cabo hace décadas en los Estados Unidos. Pero esta vez el objetivo no fue desarrollar el poder mental, sino la capacidad de ver el futuro y encontrar una solución para evitar el inminente fin del mundo. En esas simulaciones llegamos a ser capaces de ver apocalipsis cósmicos, extinciones sobrenaturales, guerras mundiales y esta última experiencia que vivimos ante una extinción vírica. Los resultados de todas estas pruebas dieron con la misma conclusión. Conclusión que inquietó a todos los participantes y colaboradores del proyecto. El ser humano no encontrará una solución a la crisis por sus diferencias religiosas. En la ocasión en la que un asteroide provocó una extinción masiva, la humanidad no pudo salvarse porque los más creyentes consideraron que el día del juicio final había llegado para condenar a la humanidad por sus pecados. Y oponerse ante la voluntad del Señor era inaceptable. Cuando los tsunamis y los terremotos fueron los protagonistas en otra simulación. Nuevamente el mismo grupo de gente volvió a sabotear todo tipo de búnkeres y posibles salvaciones para las pobres almas que sí deseaban salvarse. Y por último la Tercera Guerra Mundial fue posible por el asesinato de un importante líder en país musulmán, quienes culparon a los judíos por sus rivalidades históricas. Todas las potencias mundiales intervinieron y el resultado fue la guerra nuclear. Todo el equipo renunció a la publicación de estos resultados, pues si se llegaban a revelarse el pueblo iniciaría una revolución que acabaría con gran parte del mundo.
Aún estando todos de acuerdo, otro miembro que también participaba en estas simulaciones, no pudo soportar el hecho de mentirle a la humanidad, y reveló a la prensa todo lo que estuvimos haciendo en el recinto de la universidad. El resultado de esto fue más que desastroso. Se iniciaron masacres en todas partes del mundo. Todas defendiendo su propia religión. En África el 70% de las tribus fueron totalmente aniquiladas por otras más numerosas y poderosas. Supieron en dónde se invertía el dinero en vez de alimentar a la gente. Supieron nuestras intenciones de ocultarlo todo. Todo fue una combinación de emociones que llevaron a que solo yo sobreviviera. Todos los colaboradores del proyecto fueron colgados en el centro de Madrid en señal de que los cristianos habían liberado al mundo, lo cual no fue así, ya que esto enfureció a las demás corrientes religiosas que deseaban haber sido ellos quienes purificaran a la humanidad. Nos consideraron seres del infierno. Lo que más me dejó pensando es que se hicieron realidad nuestras predicciones, todo el mundo ahora es un páramo del cual solo quedan recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Ver montañas de cadáveres en las calles y gente colgada es la visión más común cada vez que abro los ojos. Y aunque fuimos capaces de una hazaña increíble como viajar al futuro, la humanidad se quedó estancada en las creencias tradicionales antes de seguir avanzando. Por eso tú, superviviente que todavía no has sido infectado por la religión, quiero que sepas la verdad y que cures a los que todavía son humanos en este nuevo páramo hecho realidad. Clasificación del objeto. Androide. Lote y número. 16BC. Comprador y poseedor del androide. Marco Lázaro. Muchas gracias por su compra en Neogenix Company. Cualquier incidencia puede acudir a la sede central. Lo primero que noté en el androide fue la gran similitud en todas sus facciones con las de mi difunta esposa. Pese a que yo mismo había encargado el androide para que fuese así, me seguía sorprendiendo. Mis dos hijos estaban en desacuerdo con esta compra, ya que insistieron en que superara su muerte y que no me escondiera viendo a una mujer que no fuese real. Las primeras semanas el androide realizaba las tareas del hogar y cumplía con nuestras órdenes a rajatabla. Tampoco iba a ser tan descuidado en olvidar el propósito de un androide como este. Mis hijos cada vez me miraban con más preocupación cada vez que interactuaba con ella, aunque yo no veía la necesidad de estarlo. El gobierno recientemente anunció la destitución de varios organismos de seguridad para ser reemplazados por los androides. Para reducir la controversia de la noticia, anunciaron que pagarían a los propietarios de los androides que ofrezcan a los suyos trabajar. Obviamente al momento de enterarme de esto, decidí llevarla a ella para que trajera dinero al hogar. Las semanas iban pasando y todo en el barrio parecía ir cambiando. La gente empezó a comportarse de forma extraña. Empezaron a seguir patrones en sus actividades rutinarias, pero qué más si mi familia estaba aquí conmigo. Últimamente han estado empezando a decir por las noticias que en China han empezado a revolucionarse contra sus dueños de forma violenta y que hay que tener cuidado porque podrían llegar a matar. Pero sinceramente no lo creo del todo. Mi increíble robot nunca haría nada de eso. Ella siempre me recibía con una sonrisa, me decía cumplidos siempre que nos echamos a dormir y trataba muy bien a los niños. Además que los dos empezaron a sentir afecto por ella. Todos estos rumores empezaron a disminuir cuando los noticieros empezaron a mostrar a una nueva presentadora que comenzaba siempre con una enorme sonrisa y siguiendo las noticias del día, ninguna relacionada con los fallos de los androides. Como mi trabajo podía realizarlo en mi casa, siempre que podía evitaba salir a la calle, pues en un barrio en la periferia de Chicago no había mucho que hacer. Sin embargo, las veces que iba a la ciudad, sentía que la gente seguía los mismos patrones al andar, tenían la mirada fija en un punto y no parecía importarle lo más absoluto lo que pasaba a su alrededor. Los únicos lugares en los que se podían sentir las vibras humanas eran los bares dentro de callejones que estaban medio escondidos. Decidí ir a uno y me sorprendió que un viernes a las 9 de la noche se encontrara cerrado. Pero de repente me sorprendió un grupo de 5 personas que me taparon la boca y me arrastraron dentro de un viejo almacén cerca del bar. Todo ocurrió en un momento, me sentaron y me rajaron la cara. Seguido de esto sus caras de ira y odio cambiaron a una de sorpresa y de alivio, ya que vieron que me salía sangre roja en vez de líquido negro que recorría los tejidos artificiales de los androides. Rápidamente se disculparon por la herida y me pidieron por favor que no hiciera ningún ruido si no quería ser descubierto. Aquellos desconocidos aseguraban ser de los últimos humanos en Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. La revolución
revolución tecnológica había comenzado en el momento en el que se reemplazaron los organismos de seguridad nacionales en todo el mundo. Los únicos que estuvieron a punto de hacer algo contra esta revolución fueron los extintos chinos, que actualmente era una nación totalmente asumida por los androides. Toda la gente que veíamos en la calle no era real, lo que veíamos eran androides disfrazados de humanos. Llevaban 2 meses refugiados en los callejones más sucios y olvidados por este nuevo régimen invisible que no les importaba. Me dijeron que pronto irían a buscar refugio a las afueras de la ciudad y encontrar un lugar sin androides donde poder vivir. Todo ese sueño lleno de felicidad se rompió al instante en el que un grupo de operaciones especiales irrumpió en el almacén desde varios puntos con varias explosiones. Como aún seguía atado a la silla, no pude hacer nada y mis oídos estaban fuertemente ensordecidos, al mismo tiempo veía cómo las balas atravesaban a estas personas. El equipo de operaciones me desató de la silla y recobraron mi conciencia. Me hicieron unas preguntas rápidas sobre mi estado y me llevaron a un coche de policía. Al llegar a comisaría, los patrones visiblemente notorios en las calles de la ciudad habían desaparecido. ¿Había sido todo una paranoia mía y realmente me habían secuestrado? Comencé a reírme sin parar, tanto que el oficial me mandó a callar. Me interrogaron y me dijeron que esas personas eran las personas más buscadas del país por estafa, secuestro y asesinato. Que lo que me habían dicho era mera manipulación para que me uniera a ellos y que la policía, a pesar del reemplazo androide, aún seguía vigente con efectivos humanos. Los agentes me ofrecieron llevarme a mi casa y con una sonrisa entré en el coche. Me acordé de todo lo que había pasado y sin darme cuenta ya no estábamos en la ciudad. Me reí al saber que estábamos en dirección contraria. Y me volví a reír al ver que la que conducía era mi mujer.